canción con la tablatura básica, la melodía básica, y voy a tratar de explicarles por acá más o menos cómo fue que la pude sacar, así que pendiente. Vamos al cuadernito, vamos a la escuelita. Dividí la canción en dos partes, que lógicamente es la parte menor y la parte mayor, y a su vez la parte menor, la primera, en 9 renglones o 9 líneas, y la segunda en 11 renglones. Cada renglón determinado o línea determinada con parte de la melodía básica, para que la tengas aquí en el 4 venezolano. Recuerda las posturas de la mano, te dije 1, 2, 3, 4 para cada espacio, de 4 en 4 con el tema de la mano izquierda. Y en la mano derecha recuerda lo que es la técnica de la guitarra clásica, que es muy necesaria conocer en cuanto a cada uno de los dedos. Comenzaríamos con el primer renglón o la primera frase de esta manera. Estamos usando acá solamente la segunda y la cuarta cuerda para hacer esta parte de la melodía, lo que sería el primer renglón. Seguimos. Fíjate los 4 dedos para los 4 espacios. Se conserva lo de la mano izquierda, que es importante, es la base. Tú tienes que lograr cualquier melodía respetando los 4 dedos y los 4 espacios. Mira. Seguimos con el siguiente renglón. Aquí sí cabe lo que es el acorde, lo que les he mencionado antes. Como te lo he mencionado en varias oportunidades, trata de desarrollar lentamente la melodía con los pasos como te indiqué en la parte anterior. Por eso están escritos allí. Allí en la descripción está el enlace con la tablatura básica de esos renglones para que lo logres hacer. Conserva la técnica correcta en la mano derecha, sea cual sea el dedo que estés utilizando o el ritmo. Y primero desarrolla la melodía. Ya con que te aprendas la melodía con buen dominio, después pasas a los acordes o al tema del ritmo. Para la parte mayor seguimos con el tema de nota por nota. Comienza aquí, que es la nota del La, pero como se demora, allí puedes hacer varios acordes. De hecho, yo lo trabajo de la siguiente manera. El Re mayor, escucha la nota del La, Fa mayor, Si bemol mayor séptima y La mayor. En todos esos acordes se mantiene la nota del La. Luego entra la melodía, que es la primera parte que tú debes dominar. Conservando el tema de los 4 dedos. Aquí se repite este La. En esos renglones anteriores puedes aplicar los acordes de la siguiente manera. Si tienes esta melodía, aplicas los acordes de esta manera. Yo insisto en que domines primero muy bien la melodía y después lentamente, con mucha calma, pases a los acordes. Siguiente renglón. Si le aplicamos acordes, Re mayor, Sol mayor sexta, la séptima, Re. Creo que la letra es Amo, lloro,
Después que tú haces la frase amo, lloro, canto, sueño, viene esto. Y hacer eso a la velocidad de esa canción necesita mucho ejercicio y mucho dominio de la forma correcta de la mano derecha. Además, esa parte es casi que obligatoria, que queda solamente a nivel de punteo. No conforme con que la parte ya es difícil, la frase se repite con un cambio al final. Últimos renglones. Aquí ya termina la canción, porque la frase "y del sol". Sin embargo, no todo el mundo la cierra justo allí, porque es como cortarla de golpe. Yo aplico unos acordes. ¿Vale? Do, si bemol, sol, y luego hago un adorno, re, re y re. Termino cuerdas al aire, re sexta. Pero si es de tu gusto, igual la cortas allí donde debe terminar la canción. El truco para dominar esta canción con el 4 venezolano está en los dos primeros renglones. ¿Por qué? Porque es la única parte donde el 4 puede sonar como si fuesen dos cuatros al mismo tiempo. Si tienes la melodía, que ya te he dicho que la domines, no salgas de la melodía al ritmo y a los acordes si no dominas la parte de la melodía. Es mejor que te la sepas primero de manera correcta. Porque esta melodía, para que suene con el acompañamiento, debes conocer entonces el ritmo del acompañamiento, que es el siguiente. Es un ritmo que sirve para pasaje y joropo en el 4 venezolano, pero ya sabemos que con el alma llanera lleva más velocidad, así que apunta más a lo que sería un joropo. Además, bueno, como has podido ver en el video de este canal, que es el video más visto, donde toco el alma llanera con el 4 venezolano, yo le aplico como una percusión, ya eso es algo personal, tú le puedes aplicar lo que consideres. Y haciendo este ritmo vas a aplicárselo a la melodía. Lento, paciencia. Está pasando algo aquí, que es que mientras tú suenas una sola cuerda, las otras deben estar muteadas, es decir, silenciadas, y eso lo logras con la extensión de los dedos, tapándolas con la mano izquierda los dedos mientras suenas una sola. Para eso necesitas dominar bien la melodía, para eso necesitas entrenar bien. Si dominas esa primera parte, esos dos primeros renglones de toda la canción con la melodía y el ritmo, ya tienes la base para sacar toda la canción. Como te dije, necesitas entrenamiento, paciencia y mucha voluntad. Lo más importante, como he mencionado antes, es que, bueno, más que un tutorial, esto es un acercamiento a poder ejecutar con el 4 venezolano una canción como esta. Una de las mejores cosas es disfrutar y valorar nuestro repertorio nacional. Nos vemos.